Hola, mi nombre es Nandayura León Valenzuela y les invito a que me acompañen en los próximos minutos para presentarles los resultados de mi investigación para optar por el grado de maestría en gerencia de proyectos de la ULACI. En el 2018, el aporte de la cultura al PIB era de un 2%, según los datos del sitio web Cicultura. Como consecuencia de la pandemia, es de esperar que para el periodo 2020-2021 ese aporte disminuya, pues muchos trabajadores de la cultura perdieron su empleo. En todo caso, el sector cultural y creativo ya era un gremio vulnerable al tener un vacío en relación con sus habilidades y herramientas para autogestionar su quehacer. Esto impacta el desarrollo sostenible al que Costa Rica se comprometió al firmar la Agenda 2030, que es un plan de acción aprobado por la UNESCO a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Este instrumento planteó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, llamados ODS, y 169 metas que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Si bien es cierto, la cultura no tiene asignado un objetivo específico en la Agenda 2030, en el 2020, la UNESCO inició un esfuerzo para resarcir esta omisión y publicó la guía llamada Indicadores Cultura 2030, con la cual reconoce la importancia de medir cuantitativa y cualitativamente el aporte de la cultura para construir un discurso coherente y sólido basado en datos sobre la relación entre cultura y desarrollo sostenible. A nivel mundial hay una tendencia creciente y que es utilizada por otras industrias, el análisis de datos. Este es un proceso de examinar conjuntos de datos para encontrar tendencias, sacar conclusiones y tomar decisiones. De hecho, CINDE señala que la nueva moneda de cambio son y serán los datos. Por un lado, tenemos un sector cultural vulnerable que impacta la Agenda 2030 y por el otro, existe una herramienta de gestión, el análisis de datos. Entonces, ¿cómo ayudaría al cumplimiento de la Agenda 2030 en Costa Rica la implementación del análisis de datos por parte de nuestro sector cultural? Para contestar esta pregunta se plantea la hipótesis de que a mayor sensibilización y formación del sector cultural en el uso de análisis de datos, mayores serán el crecimiento y una industria creativa local y la contribución de la cultura al cumplimiento de la Agenda 2030 en Costa Rica. Para justificar la necesidad de utilizar los datos en este sector, requerimos saber lo siguiente. 1. ¿Cuál es el papel de la cultura en el cumplimiento de la Agenda 2030? 2. ¿Cuáles son las condiciones económicas y sociales de los trabajadores culturales que impactan esa agenda? 3. ¿Cuáles son los beneficios, ventajas y retos de incorporar el análisis de datos? Y 4. ¿Cuál es la ruta hacia una cultura de datos? Se entrevistó a 17 expertos en las áreas cultural, empresarial, de análisis de datos y de desarrollo sostenible. 53% fueron hombres y 47% mujeres. El 82% percibe que la cultura tiene un papel de eje transversal en todos los ODS, lo cual coincide con la literatura revisada. El 18% restante afirma que la cultura solo es visible en algunos ODS, pues no ha pasado del papel a la acción. Además, 58% percibe que la cultura tiene más participación en la dimensión social que en la económica y ambiental, y el 42% que es igual en las tres. Como ven, la percepción está muy dividida y esto revela la importancia de sustentar con datos cuantitativos el peso real de la cultura en las tres dimensiones del desarrollo. Sobre las condiciones de vulnerabilidad del sector cultural, la mayoría de los expertos coinciden en que impactan negativamente los ODS de salud y bienestar, educación de calidad, trabajo decente y reducción de las desigualdades. También mencionaron algunas características positivas que influyen a favor del desarrollo sostenible, como una actitud disruptiva, personas negociadoras acostumbradas al trabajo colaborativo y su impulso a la cultura por el aprecio a lo propio. Veamos ahora los beneficios de utilizar análisis de datos que fueron señalados por los expertos como elementos de alto valor añadido para la Agenda 2030. Un mejor control de las audiencias, administración de la oferta y la demanda, mejorar el manejo financiero. Además, el empoderamiento, la gestión estratégica, la apertura a trabajar con distintas disciplinas y, por último, la credibilidad del impacto de la cultura a los ODS. Destaco ahora las ventajas que, según los expertos, favorecen para que en Costa Rica se pueda implementar una cultura de datos, el gran talento nacional,
la localización geopolítica estratégica, la enorme riqueza multiétnica y pluricultural, el excelente posicionamiento de nuestra marca país, las bases de datos como la cuenta satélite Cultura, INEC y Cinerube, credibilidad y liderazgo en temas de sostenibilidad. El panorama anterior es alentador, pero debemos prestar atención a los retos indicados por los expertos. Por ejemplo, internacionalizar el binomio turismo-cultura para ampliar el mercado, despolitizar la cultura y mejorar la cobertura de Internet, digitalizar, actualizar y cruzar las bases de datos existentes y capacitar al personal, alcanzar una alfabetización digital inclusiva y promover la asociatividad del gremio, superar la resistencia a dar y usar los datos. Los expertos analizaron 3 casos de éxito en otros países donde el sector cultura utilizó los datos. 14 de los 17 expertos indicaron que les parecía sumamente pertinente impulsar esas y otras aplicaciones de datos en Costa Rica. Los 3 restantes dudaron o concluyeron que no era pertinente, basados en que el sector cultural no está preparado. En cuanto al marco jurídico actual, 59% afirma que es suficiente para impulsar una cultura de datos, mientras que el 12% contestó que tal vez y el 29% dijo que no. Como conclusiones de esta investigación se señalan las siguientes. La cultura es un eje transversal de la Agenda 2030, pero requiere medir sus acciones para visibilizar su impacto en cada uno de los ODS y dar credibilidad al aporte que hace la cultura al desarrollo sostenible. Existe una percepción de que la vulnerabilidad del sector cultural impacta mayormente los ODS relacionados con salud, educación, trabajo y desigualdad. Sin embargo, sus características positivas irradian los 17 ODS y hacen posible su cumplimiento. Los beneficios encontrados demuestran la pertinencia de incorporar el análisis de datos al sector cultural. Tanto las ventajas como los retos son aspectos para tomar en cuenta con el fin de encaminarnos a paso seguro hacia una cultura de datos. Con ayuda de las ideas de los expertos, se planteó una ruta país para implementar el análisis de datos en el sector cultural. Se plantea que esta sea abordada por la Mesa Nacional de Coordinación y Seguimiento, encargada de impulsar la Estrategia Nacional Costa Rica Creativa y Cultural. La ruta inicia con la cultura como la luz que debe iluminar el camino. Los datos deben estar en la nube, o sea, digitalizados, para que sean accesibles. Usemos nuestro marco jurídico actual. Puede que no sea suficiente, pero podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Promovamos un Ministerio de Cultura abanderado con los ODS y que lidere un compromiso estatal e interinstitucional. Fortalezcamos las bases de datos actuales e incorporemos más instituciones a las mesas de trabajo de la Estrategia Costa Rica Creativa y Cultural. Junto con el sector académico y las mesas sectoriales de cultura, construyamos un plan piloto de formación en análisis de datos. Es esencial concretar alianzas público-privadas que apoyen esta ruta con recursos, herramientas y nichos de mercado. En el plan piloto de formación, incluyamos testimonios internacionales que inspiren y desarrollemos proyectos reales que salgan al mercado. Controlemos y evaluemos los resultados. Esto es vital para identificar oportunidades de mejora en próximas capacitaciones. Esta investigación me dejó las siguientes lecciones aprendidas. 1. Apunta alto porque el peor intento es el que no se hace. Por ejemplo, para conseguir las entrevistas toqué puertas que pensé que nunca se abrirían. Para mi sorpresa, distinguidos académicos y profesionales me dedicaron unos minutos de sus complicadas agendas e hice valiosos contactos para mi vida profesional. 2. Menos es más. Recolecté gran cantidad de información y al inicio me pareció que toda era importante. La sistematización y análisis de datos me llevó a seleccionar lo realmente valioso para mi investigación y a priorizar el arte de utilizar elementos gráficos para visualizar grandes cantidades de información. 3. Mente curiosa, sed de aprender. Durante la investigación me encontré valiosas oportunidades de adquirir nuevos conocimientos y de aprender a usar herramientas completamente nuevas. Gracias a todas las personas que con su tiempo y apoyo y guía hicieron posible este estudio. Pueden consultar el material de investigación en la biblioteca del Aula CIT. Muchísimas gracias por su atención.